Qué gusto, ya somos 10. Bueno, hola Julieta, hola a todos, todas Hola, y todos, hola, ¿cómo profe, ¿cómo están? estás? Bien, profe, ¿y vos? Bien, sí, súper bien también. Hola, Acá profe, ¿cómo está? expectante a las propuestas que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, profe. Parece que el internet mío está un poco lento. Qué Se suerte. entrecorta. En serio, pero se te escucha bien. Yo por lo menos te escucho bien. Sí, con esta humedad, con el viento, con la lluvia, estamos todos, me parece, con esas dificultades. Bueno, gente, teniendo en cuenta el tiempo y la cantidad también de personas. Puedo escucharles, creo que hay algunas propuestas así específicas que quieren hacer, entonces podemos ir conversando sobre eso. Sí, profe, sobre los informes, sobre el informe psicológico, o sea, sobre los estilos de informes que vos podrías orientarnos desde tu especialidad, Ujú, ¿verdad? Que es desde la intervención en crisis, acerca del protocolo y también que les ujú. comentes a las compañeras presentes y compañeros, creo que está Luis también acá, lo que me habías dicho ayer sobre el tema del proyecto que hay en el Sí, centro psicológico de la facultad. así mismo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si ya quieren que empecemos con ese tema, entonces así aprovechando ya el tiempo, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, les cuento que desde el centro psicológico, sí, de hecho que el centro psicológico está concebido inicialmente y desde su creación, ¿verdad? De grado le decimos a aquellos que están cursando el cuarto, quinto, etcétera, puedan hacer su práctica, ¿verdad? Su práctica profesional supervisada. Lo que ocurrió en estos últimos años fue que como se firmaron tantos convenios con otras instituciones, la mayoría de los alumnos salió, se fue, digamos, a hacer la práctica en otras instituciones. Nosotros este año queremos prácticamente de vuelta, así como reforzar ese objetivo que tenemos también como centro, ¿verdad? Para que ustedes vayan y hagan ahí la experiencia directa, ¿verdad? Experiencia directa de consultorio, decimos en el sentido de que, bueno, ustedes tienen que reforzar sus habilidades para la parte de intervenciones de diferentes tipos, ¿verdad? Solamente que al estar en cuarto curso, ustedes todavía tienen así como ciertas limitaciones en cuanto a los conocimientos, al manejo de herramientas de evaluación y bueno, y lo que me decía también Julieta, ¿verdad? Para elaborar informes. Entonces,
justamente dentro de ese plan que nosotros establecimos como centro, nos habíamos propuesto más o menos entre 30 a 40 horas de práctica por alumno para el cuarto curso, ¿sí? ¿Qué eso implicaba o qué implica, verdad? Porque de hecho que es un proyecto y justo nomás ahora se vino a dar también toda esta suspensión de atenciones presenciales, ¿verdad? Porque todas las atenciones las estamos haciendo a través del teletrabajo, algunos profesionales exceptuados desde sus casas y otros nos vamos a hacer las atenciones desde el centro, pero en forma telefónica o vía WhatsApp o por Zoom inclusive, ¿verdad? Entonces, la propuesta nuestra es que ustedes pasen por el centro psicológico y si es posible completar esas 30 a 40 horas ya directamente con una persona, ¿verdad? Pero eso implica la preparación también de ustedes en el manejo de los instrumentos que nosotros tenemos allí. Entonces, desde el proceso de admisión de un paciente o de un solicitante del servicio hasta lo que sería prácticamente el psicodiagnóstico. Y el psicodiagnóstico cierra prácticamente con un informe. Nosotros allí tenemos varios profesionales de las diferentes especialidades, ¿verdad? Tenemos psicólogos clínicos, tenemos psicólogos educacionales, psicólogos comunitarios y una persona que está en el área forense también. El área que no tenemos cubierto hasta ahora es el área laboral, pero ustedes, bueno, están en clínicas, entonces trabajaríamos directamente con ustedes. Lo que nosotros, si a ustedes les interesa, es empezar ya a trabajar dentro de lo que sería ahora la preparación con esos instrumentos que nosotros manejamos. La parte de evaluación va a depender de las herramientas que ustedes ya estén manejando. Supongamos que en el tercer curso ustedes aprendieron a aplicar el Raven, aprendieron a aplicar, por ejemplo, el Bender, aplicaron otros instrumentos, entonces podemos tomar eso como referencia para que podamos, en función a eso, ¿verdad?, armar el psicodiagnóstico. Y por supuesto, como les decía, cerrar con el informe para que realmente el proceso sea completo. El abordaje psicoterapéutico, recién nosotros nos planteamos para la gente de quinto, el acompañar en sala cuando una persona está haciendo psicoterapia. ¿Por qué eso? Porque ustedes todavía no están así como con las materias desarrolladas de teorías y prácticas psicoterapéuticas, los enfoques ya más bien psicoterapéuticos, ¿verdad? Entonces se requiere así como de otros conocimientos adicionales para esa instancia. Pero creemos que sí ya podemos avanzar en esa primera fase, que hace al cuarto y de acuerdo también a la formación de ustedes. No sé qué me dicen. Si tienen así algunas preguntas, si tienen de repente algunas dudas con respecto a eso, también me van planteando. Otra propuesta era la necesidad de prepararles a ustedes en la elaboración de informes psicológicos, clínicos, ¿verdad? Que es un poco lo que me sugirió Julieta. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Entré un poquitito tarde. En realidad estaba conectada, pero me pasó algo y tuve que dejar un ratito. Y no sé si entendí bien. Usted dijo que Sí. En la parte de psicología de lo que es el consultorio estaba preparado Sí. para que los alumnos
podamos hacer prácticas ahí a partir del cuarto año, A ¿cierto? partir del cuarto año. Y que Sí, por así mismo. cuestiones de convenios, los alumnos prefirieron a lo mejor irse a otros lugares y la facultad se quedó sin practicantes. ¿Eso fue lo que dijo? ¿O al revés? Sin prac- no, así mismo. No es que la facultad se quedó, sino más bien lo que se hizo fue priorizar esos acuerdos también con las otras instituciones y bueno, Ah, todos los alumnos fueron a APE, fueron a Ministerio de la Niñez, fueron al Ministerio de la Mujer, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que solamente la gente que le faltaba completar algunas horas iba al centro psicológico a hacer sus prácticas. y ese centro Hubo ahí como, psicológico, a partir de sí. este año, es que se quiere otra vez motivar a que nosotros, alumnos del Sí. cuarto y quinto, empecemos a hacer prácticas ahí. Y usted dijo que tendríamos que empezar a querer hacer eso o que tenemos habilitado para hacer eso, o esa parte es lo que no entendí. Mira, de hecho que tampoco les podemos obligar a que vayan a hacer todos la práctica ahí, pero todos los interesados pueden hacerlo. ¿Y cómo vamos a Todo, acceder a eso, profe? Yo, por ejemplo, ay, yo ya, no sé, ya me quiero, ya quiero agarrar mis cosas e irme. Pero, pero sí, bueno, calmada, ¿verdad? sí, tenemos que partir de la base que todas las atenciones las estamos haciendo en forma telefónica. Ajá, entiendo. Nada todavía es en forma presencial, hasta ahora por lo menos, ¿verdad? Yo creo que paulatinamente eso se va a ir abriendo y por supuesto los primeros en enterarse van a ser ustedes, ¿verdad? Yo estoy ahí, yo trabajo ahí, soy parte del equipo y por otro lado, bueno, me toca esta materia, así es que por ese lado ya la coordinación aceptó esta propuesta, digamos, de que ustedes puedan ir. ¿Sí? ¿Y ¿Cuándo? cuál, Directamente cuando podamos establecer ese contacto presencial con los alumnos. Mientras tanto, igual ya podemos avanzar en lo que es la capacitación de ustedes con respecto a los instrumentos, por ejemplo, que nosotros usamos. Y también, profe, disculpame que insiste con este tema, pero también a la par, ¿verdad? La elaboración de informe psicológico. Ayer conversé con la profe Claro, Sara, que es nuestra profe de sí, psicometría, que me sugeriste que sí, le hable también a ella. Y me dijo que ella no tiene exacto. problema en orientarnos también Ajá, sobre los instrumentos que ella va a darnos en su materia. Y me pidió también totalmente. que todo lo que vos vayas adecuando, ¿verdad? Sobre los materiales que hoy te había pasado. Entonces, tus Ujú. adecuaciones yo también le vaya pasando a ella para que ella para que trabaje así en forma conjunta con lo que vos nos vas a ir dando. Ya. Bueno, fíjense que acá en este espacio yo no les voy a poder enseñar, es más, ustedes van a tener materias donde se les va a enseñar a aplicar determinados instrumentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué instrumentos ustedes van a poder o con qué test ya manejan como para que yo pueda partir de esa base? O sea, tengan por certeza que yo les voy a enseñar a hacer los informes, no se preocupen por eso. O sea, tomen ya eso anotadísimo está, ¿verdad? Eh, doy mi palabra, pero sí me interesa saber porque previa a la elaboración de informes, yo tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer observaciones, tengo que aplicar instrumentos y hago ese análisis. Y los resultados de ese análisis es lo que va plasmado en un informe. Entonces, para que realmente les sirva de manera práctica, entonces necesitamos saber qué instrumentos ustedes ya manejan. ¿Saben hacer observaciones? ¿Saben hacer entrevistas? esas dos cosas, por ejemplo, profe, creo que es bastante básico y sí, ¿verdad? O sea, Sí. yo, Ujú. yo a veces soy la que siempre pienso que estoy más atrasada con las informaciones que los demás compañeros tienen porque a veces me cuesta un Ujú. poquito más estar en clase en los años anteriores Ujú. también. Entonces, a mí me parece que sí, Ujú. ¿verdad? La mayoría de esas dos cosas Ujú. tenemos, ¿verdad? Ahora, si me empieza a Genial. preguntar test que a lo mejor ya tienen nombres muy técnicos o cosas así que sé que ya se dio en clase, incluso el año Ajá. pasado, eso por ejemplo a mí
me cuesta bastante todavía porque haberlo hecho una o dos veces o haberlo hecho incluso hasta 5 veces, pero 5 test diferentes, una vez cada uno de ellos, es un Ajá, poco nada, ¿verdad? Y claro, este año tampoco te estamos sentís así como segura. absolutamente no, Entiendo. pero sin embargo, estando, por ejemplo, siendo la sombra de alguno de ustedes, por ejemplo, yo siento que sí, ¿verdad? Voy a poder relacionar lo que ya Ujú. estoy dando en clase, que ahora de forma virtual, a mí me cuesta muchísimo porque yo quiero levantar la mano, quiero preguntar, quiero escribir, quiero ver que mi compañero anotó y cosas así, ¿verdad? Que ahora a mí Sí, me cuesta bastante, pero bueno, si es que es sí. observación y entrevista, creo que estamos, ¿verdad? Pero algo más Sí. que eso, si nos dice, no sé, yo al menos creo que voy a estar perdida. Bueno, lo que podemos hacer también es, aparte de la observación, aparte de la entrevista, incorporar por lo menos 1 a 2 instrumentos más que ustedes ya hayan, aunque se hayan autoaplicado el año pasado. A ver, cítenme uno por lo menos para que yo sepa. F5 y NeoFifi. AF5 y NeoFifi, ya. Todos manejan los 62 participantes, las 62 personas inscritas, porque No, fíjense que el cuarto es un poco una mezcla de ambos turnos. Sinceramente, yo, por ejemplo, profe, aplicamos el Sí, año Leti. pasado esos 2 tests, pero para mí no fue suficiente. O sea, ya no me acuerdo más cómo se aplicaba el Ujú. test. Y para mí fue muy, una pincelada nomás. Ah, ya. Profe, ¿puedo Oh, decir algo? claro, 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 Respecto Carlos. a los dos test que acaba de decir Julieta, el Sí. AF5 y el Neofi, yo por ejemplo tampoco me acuerdo, pero creo que es cosa de mirar. Y si por ejemplo usted nos dice, bueno, yo personalmente te digo, sí, yo me animo a ir a hacer la entrevista, la observación, Ajá, vos me das algunas indicaciones, yo voy a participar de esto que estás comentando, sin ningún problema. ajá. Y si por ejemplo hay que aplicar Sí, 1 o 2 test como mínimo con algún cliente paciente, cuestión de mirar exacto. nomás, el NEOF y el AF5, yo Así no me acuerdo mismo. tampoco, pero muy fácil. Y si vos, por ejemplo, nos indicas, es necesario que Ah, ustedes estos, como diríamos, pongan a prueba a un cliente paciente, eh, mal y pronto me parece una macanada. O sea, agarramos, le ponemos dale. enfrente, Lo que realiza. sí, Profe, lo que o podemos en hacer todo también. caso, Sí, sí, profe, discúlpame, o en todo caso, a mí me gustaría dar una sugerencia. Por ejemplo, yo creo sí, que hasta ahora, al menos, no sé, es que me corrijan los compañeros si yo me equivoco, pero Vender creo que todavía no nos mostraron cómo aplicar. Mandamos a mm, hacer con las láminas de Rochard, pero yo sinceramente no recuerdo que se me haya mostrado cómo aplicar. No, no Entonces, realizamos aún ese. no, mm, todavía yo no creo hicimos. yo creo que desde mi perspectiva, ¿verdad? Hablo por mí, estaría bueno, ujú, profe, si para vos no es mucha molestia, también, no te digo, ay, que nos enseñes de cero, ¿verdad? Pero mostrarnos, porque Raven, por ejemplo, creo que acá ninguno sabemos aplicar porque ese ni el año pasado se nos mostró. Y si podrías mm, vos mostrarnos o quizás si nos vamos o darnos por lo menos unas orientaciones acá telemáticamente, como decís vos, y al irnos sí. al centro de atención psicológica, lo que podríamos hacer es aplicamos durante las prácticas y corregimos contigo o con la ayuda de un tutor. Claro, de hecho que sí. Cuando les toque ir al centro, ustedes, cada uno de ustedes va a tener un tutor de apoyo. En ese sentido, luego no se preocupen, ¿verdad? No es que ustedes solamente conmigo, no. Con todos los profesionales que allí están, ustedes pueden ir trabajando, ¿verdad? Bueno, el tema es por qué les digo qué test ya manejan. Es simplemente para que podamos así como estructurar un posible informe borrador, porque eso también practicando, escribiendo, redactando, uno aprende, porque nos cuesta realmente expresarnos, entonces muchas veces ahí nos trancamos. Tenemos los resultados de los test, pero no sabemos cómo integrar esa información o resumir esa información en un informe. Pero como les digo, la base es que tengamos que hacer
sí o sí observación, sí o sí entrevista y también al aplicar algunos instrumentos. Lo que ahora yo me voy a poner en campaña es ver algún instrumento que esté estandarizado, que esté así como para que podamos alzar a la plataforma y desde ahí ir trabajando. ¿Les parece? Entonces, no sé si alguien, porque de repente pues uno busca en internet y está cargado el instrumento, pero hasta cierto contenido nomás, ¿verdad? Entonces, voy a fijarme un poco. Por ejemplo, el Raven es básico para inteligencia, pero necesitamos saber, así como el Blender también, ¿verdad? Solamente que el Blender se utiliza más para la parte de maduración. Tiene su componente proyectivo a nivel clínico, pero se utiliza muchísimo en la parte de madurez psicomotriz para los niños, en edad preescolar aproximadamente. Entonces, lo que nosotros podemos es comenzar más bien trabajando con adultos y después vamos a trabajar con niños, ¿sí les parece? Sí, profe. ¿Les parece? Entonces, el primer proceso es autoaplicarse como para manejar el instrumento. Por eso que generalmente en clase o a veces se hacen evaluaciones cruzadas entre ustedes, ¿verdad? Solo que ahora esta virtualidad hay cosas que no nos permite hacer. Pero empezamos con la autoaplicación, inclusive después le pueden aplicar al novio, no es objetivo, ¿verdad? Pero a modo de práctica, al novio, al hermano, a la tía, a la vecina, etcétera. Pero recuerden siempre también que hay principios detrás de eso, pero ahora a modo de práctica nomás, por estas limitaciones sociales también que tenemos, o físicas, ¿verdad? Pero podemos hacer eso. O sea, yo lo que no les puedo nomás mostrar informe sin contar con esa herramienta básica que es la evaluación. El aplicar Profe, instrumentos y a partir de ahí, entonces redactar nuestro informe. Sí, Luis Carlos. sí, entonces vos nos sugerís que nosotros tengamos como mínimo aprendido lo que es Blender y ir viendo ya Raven, que sería más para los niños, ¿verdad? Lo que yo no les quiero exigir es porque yo sé que en algún momento ustedes van a capacitarse en instrumentos. Pregúntenle un poco a la profe Sara, ¿qué instrumentos ella tiene como objetivo darles, mostrarles? Le voy a preguntar, profe, yo soy su encargada. Vos sos su encargada. Bueno, eso es Sí, importante yo. saber. Rochard, yo les cuento que lleva muchísimo tiempo aprender, es todo un año, por eso inclusive Rochard se toma como una materia. Entonces, Rochard no vamos a incluir en nuestra evaluación. También hay corrientes a veces que dicen, no, ya desvalorizan los test proyectivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de hecho que nosotros vamos a tratar de utilizar instrumentos más bien tipo cuestionarios, vamos a basarnos en eso como para aprender lo que ustedes quieren, que es el informe, lograr integrar eso a través del informe, si les parece. Blender también requiere varias clases porque eso para la corrección no lo podríamos hacer a nivel virtual. Profe, Profe, y entonces, entonces, Sí. habla nomás vos, Lucho. lo Dale, que quería Luis. consultar, si es que vamos a realizar esta, no sé cómo se llama exactamente, lo de ir a hacer la atención. Sí. Eh, Y sería sí, práctica, la sí. práctica. Sí, si vamos a hacer la práctica, entonces estaríamos haciéndolo, pero recién a vuelta del año que viene, imagino, porque vamos a tener que aprender Blender como mínimo. Mm, mm, Y así me estoy imaginando, porque la verdad que esta propuesta que voy a hacer a mí me interesa muchísimo. A mí me encantaría tener ujú, esa oportunidad ujú. de participar en esta práctica. Genial. Sí, y si van los 70, mejor todavía, nos vamos a organizar por grupos nomás. Sí, sí.
A nosotros nos gustaría contar con ustedes y yo creo que a ustedes también, por una cuestión de primero aprender en casa para después trabajar afuera, como se dice, ¿verdad? Por Pero, eso vamos a hacer como fases, ¿verdad? Esta primera fase lo podemos hacer como una cuestión de autoaplicación, incluso si quieren, ¿verdad? O pueden tomarle a alguna persona específica en el caso que ustedes no se quieran autoaplicar. Hasta podemos dejar abierto este tema de que cada uno, de acuerdo a los conocimientos que tiene sobre los instrumentos, entonces va tomando el test con el cual o el instrumento de evaluación con el que se siente más cómodo o cómoda. Por ejemplo, Julieta me dice, yo sé aplicar el AF5 y sé aplicar el Neo FIFI, ¿verdad? Bueno, entonces ella dice, voy a hacer observación, voy a hacer entrevista y aplico los dos instrumentos, ¿verdad? Genial. Fátima, por ejemplo, me dice, yo, profe, voy a hacer observación, voy a hacer entrevista y yo ya sé aplicar el Raven. Entonces, ella incorpora el Raven. Entonces, cada uno puede tener también esa posibilidad y esa libertad en función al instrumento que ya conoce. Profe, ahora sí te voy a decir lo que te iba a decir anteriormente. Entonces, Bueno, estaría decime. bueno que mientras aprendemos a aplicar esos tests que están en el Centro de Atención Psicológica de la FACU, entonces, ¿por qué Sí. no ensayamos de nuevo a hacer entrevistas y todo eso? Porque ese creo que sería, además de la observación, el caracú previo, como habías dicho recientemente, a la aplicación de los tests. Entonces, si es que vos podrías reenviarnos, el año pasado nos habías dado en Evolutiva un formato de entrevista. Sí. A lo mejor si podrías ampliar Sí. un poquitito más del área clínica y nos reenvías eso o estás en la plataforma, yo creo que nos va a servir muchísimo para comenzar a ensayar. Sí, de hecho que yo alcé ya a la plataforma los instrumentos que creo que ya alcé. No, todavía no alcé. Alcé más bien, Lo relativo con intervención a te crisis, lo que digo, habías les alzado. digo, un modelo, primero la parte teórica de evaluación, una partecita así, pero resumida de lo que es informe psicológico y también un ejemplo de informe, ¿sí? Eh, no, para hoy justamente yo alcé ya nuevos materiales. Hoy alcé nuevos materiales y un documento habla sobre análisis de los instrumentos y sobre esa base se integró después el informe. Entonces, yo quiero que para el próximo jueves ustedes se fijen un poco en los documentos que yo cargué a la plataforma para la clase de hoy. Es mucho, ¿verdad? O sea, no voy a pretender que ahora revisen todo, pero sí, aunque empiezan con los exámenes, ¿verdad? Pero igual, aunque sea unas horitas, ustedes le puedan dedicar para leer y revisar ese ejemplo práctico principalmente. En ese ejemplo que
hay aplicación de instrumentos, los datos recogidos en entrevistas, algunos inclusive datos recabados a partir de la observación y cómo eso después se integró en el modelo de informe. Entonces, una idea. Otra cosa, tenemos la posibilidad, nosotros usamos en el centro, que son los que nosotros partimos luego de la base, ustedes más o menos se ubiquen. Cuando alguien llama, está en crisis. Les cuento que hay muchos que llegan al consultorio porque están o se sienten mal por algo, pasaron por una cosa. Uno, para conocerme un poco más y por otro lado, para pasamiento. Al contrario, ¿verdad? Al contrario. ¿Quién tiene para contactarse con la profe para saber si va a entrar otra vez? O si se cortó su internet. Se va a volver a unir enseguida. Ahí le volví a pasar el enlace. Gracias, Julie. Dale, Andrew. Hola. Hago una... Ahora, de vuelta, ya estoy de Hola, vuelta. profe. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿cómo hacemos el proceso? Para que ustedes tengan idea también, ¿verdad? Bueno, una vez que alguien solicita el servicio, sea del centro psicológico, sea por alguna situación de crisis, sea porque necesita algún tipo de apoyo, acompañamiento psicológico, sea para evaluación, entonces se va estableciendo las derivaciones ahí internamente, ¿verdad? Si es alguien que requiere algún tipo de evaluación para el colegio, entonces se le deriva, por ejemplo, al área de psicología educacional, ¿verdad? Si es alguien de comunitaria, entonces dentro de lo que sería comunitaria. O si es a nivel clínico, con cualquiera de las psicólogas o psicólogos clínicos que están allí. Lo importante es que se pueda atender a esas solicitudes, ¿verdad? Bueno, una vez que la persona ingresa al servicio, nosotros necesariamente tenemos que estar completando lo que sería una ficha. En esa ficha, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recogemos todos los datos. Esa ficha de atención para nosotros viene a ser como la entrevista. Esa entrevista, aparte de tomar todos los datos personales, la edad, quién le envía, ¿verdad? Ahora quiero proyectarles y mostrarles
básicamente lo que hace es recoger toda la información, primero de datos personales y por otro lado su motivo de consulta. Entonces, para nosotros, esa ya es una entrevista. ¿Cómo se hace la observación? Y de acuerdo a cómo viene y de acuerdo a cómo le estamos viendo al sujeto o a la persona que solicita el servicio, ¿verdad? Me van cortando nomás gente para poder entender, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el llenado de fichas el llenado de la ficha de la entrevista nos puede llevar 1 o 2 sesiones por las áreas que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Entonces, aparte de esa ficha de atención, tenemos que también expresarle que hay un contrato, hablar sobre un contrato psicoterapéutico con respecto a la atención que nosotros brindamos ahí. ¿Qué viene a ser el contrato psicoterapéutico? Yo no sé si ustedes llegaron a hablar ya de lo que es un encuadre psicológico, ¿sí? De las condiciones del servicio que uno ofrece en psicología. El horario de atención, el tiempo que va a durar cada sesión, si es un niño o un adolescente, siempre tiene que ir acompañado por un adulto. Generalmente ese adulto tiene que ser un familiar o su tutor legal, digamos, ¿verdad? Por una cuestión también de respaldo. Aparte de eso, si hay un costo, el costo del servicio es de 18.000 guaraníes ahora. Si la persona no tiene posibilidades de pagar el servicio, entonces llena una ficha de exoneración donde solicita, ¿verdad? Por los motivos que expresa allí la imposibilidad para pagar el arancel. Los alumnos tienen un arancel también diferenciado, es más barato, actualmente pagan 12.000 guaraníes, ¿verdad? Si el estudiante también dice, no tengo para pagar 12.000 guaraníes, no paga. También completa esa ficha de exoneración. Aparte del contrato, aparte de la ficha, en el caso, por ejemplo, si se trata de un niño o de un adolescente y la mamá o el papá o los abuelos no le pueden traer, entonces también eso se expone y le hacemos firmar a la persona que legalmente es responsable, ¿verdad? Entonces nos dice ahí que le autoriza a tal persona a que le traiga a su nieto, a su hijo, a su hija a las consultas psicológicas. Pero las primeras entrevistas necesariamente tienen que ser con esos adultos con quien vive o con quienes vive el niño o adolescente. Entonces, esta es nuestra ficha de atención a niños y adolescentes. Fíjense que acá se puede notar los datos personales. ¿Están viendo? Sí, Sí, profe, se ve bien. Se puede ver. Bueno, esta ficha de atención yo ya les voy a pasar a la plataforma, entonces ustedes inclusive pueden imprimir. Está autorizado para que saquen provecho de esta ficha, ¿sí? Bueno, entonces se anota todos los datos, fíjense que hay nombre, apellido, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, la edad, si tiene hermanos. Recuérdense que el papel de los hermanos en la crianza de los niños es fundamental también, ¿verdad? Entonces cumplen un rol importante. Después la escolaridad, el número de documento, eso sí o sí nosotros pedimos. La dirección, las calles, ¿verdad? De la casa donde está ubicada la casa, el barrio, la ciudad. Y por supuesto, los teléfonos de referencia. Generalmente pedimos más de uno por cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, justo el profesional que tiene que atenderle al paciente no vino, entonces se le avisa para que no no venga de balde a su consulta, ¿verdad? O a veces también necesitamos citarle al papá, a la mamá, etcétera. Entonces, no es suficiente que le traiga, por ejemplo, la persona, la niñera, ¿verdad? Porque a veces eso también quiere ocurrir cuando se trata de niños. Luego, el motivo de la consulta.
Eso sí o sí ya se llena en la primera entrevista. ¿Por qué viene la persona? ¿Cuál es el motivo de consulta? Y muchas veces vienen porque les pide la profesora, necesitan un informe cognitivo, pedagógico. A veces vienen porque hay una orden judicial que dice que ellos tienen que seguir un tratamiento psicológico. A veces vienen por motivos personales. Un adulto puede venir porque está en proceso de separación, porque tiene problemas de pareja, tiene problemas emocionales, conductuales, puede que sienta de que está en un cuadro depresivo, etcétera. Entonces ahí se expone el motivo de la consulta. Otro aspecto, cuando se trata de un niño o un adolescente, es importante también dejar constancia el nombre de los padres, ¿verdad? Fíjense que ahí también, por una cuestión legal, nosotros hasta el número de cédula pedimos. ¿Ya? Cuando se trata de padres separados, en lo posible también contactar con el papá, la mamá, con esa persona con quien no vive el niño para informarle que su niño está en proceso, ¿verdad? Porque aunque ustedes no crean, si el papá no está de acuerdo con que el niño reciba algún tipo de tratamiento psicológico, entonces después pueden venir a reclamarnos eso, ¿verdad? Depende muchas veces de las características del caso. Luego las características, por ejemplo, de la familia. Pasamos al desarrollo evolutivo. Fíjense que ustedes tienen fresquito todavía eso, ¿verdad? Entonces, son los datos más relevantes con respecto a ese proceso de desarrollo. Sexualidad, escolarización, relaciones familiares, la salud del niño, si hay motivos de internación, si tiene algún otro problemita de salud, ¿verdad? Qué sé yo, es alérgico, toma tal medicación. Entonces, todas esas informaciones nosotros podemos ir recabando en esa primera entrevista, ¿verdad? Si en una entrevista dura aproximadamente entre 40, también le entregamos un contrato psicoterapéutico. ¿Qué contiene este contrato psicoterapéutico? Las condiciones del servicio. ¿A qué nosotros qué es lo que inclusive ellos como usuarios nos tienen que exigir a nosotros como prestadores del servicio? Y que también ellos a qué se tienen que comprometer ellos. ¿Qué implica eso? Llegar a hora, avisar cuando no van a venir, en caso de que nosotros le pidamos un análisis clínico o una evaluación de parte de su pediatra, entonces que ellos tienen que traernos esas informaciones. Entonces, eso está establecido en ese contrato psicoterapéutico. Por lo general, como es un poquito largo este contrato, tiene 2 a 3 páginas, entonces le damos a la persona para que lea, ¿verdad? Y después en la siguiente sesión nos traiga firmado, dando su consentimiento, está de acuerdo con los tableros de respaldo legal que ustedes tienen. ¿Por qué de respaldo legal? Van a fijar de que quedan plasmadas las firmas y más todavía cuando partes, ¿verdad? En este caso los padres, el usuario les había
he hablado de la carta de autorización, padres no puede asistir a las sesiones con sus padres y viene con la niñera, por ejemplo. Entonces los padres avisan a que fulana o fulano de tal traiga a su hijo a sus sesiones psicoterapéuticas. Bueno, tenemos otra ficha diferenciada a jóvenes y adultos. Fíjense que esta ya es un poquito más corta. Igual nos sirve como parámetro, ¿verdad? En el caso de un adulto, ya no indagamos, salvo que hubieron momentos o situaciones así que sí marcaron su vida, su historia y que realmente hoy resulta el motivo de consulta, porque eso también puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, tenemos este instrumento que aparentemente es un poquito menos estructurado que el otro, un poquito más corto, pero igual tenemos que todos los aspectos que hacen a la parte motivacional o del comportamiento, la parte afectiva y la parte interpersonal. Fíjense que acá también ya se expone los instrumentos o procedimientos de exploración utilizados. Necesariamente yo tengo que escribir eso y tiene que quedar constancia de que apliqué, si apliqué Raven, si apliqué Bender, si apliqué AF5, si apliqué, por ejemplo, la escala de depresión, si apliqué alguna escala de ansiedad, etcétera. Entonces, en función a eso, yo voy poniendo, anotando en estas fichas. El diagnóstico presuntivo, el plan de intervención psicológica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y allí abajo se anota también lo que se trata en cada sesión. Generalmente se le adicionan hojas, ¿verdad? Ustedes se van a armar de bibliorato y ahí van a ir archivando todas estas fichas de atención. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, Sí, una duda tengo yo con respecto a lo que dijo al sí. inicio, que si va una persona menor o un adolescente, por supuesto no puede ir sola y que tiene que ir sí o sí Ujú. acompañado con un papá, con su papá o con su mamá. Y dijo que si es que no puede ninguno de los padres, que tiene que ser un tutor legal. ¿Cómo nosotros sabemos quién es el tutor legal? Si se va alguien y no tiene Eh, el mismo apellido, por ejemplo, cosas así, ¿cómo? Sí, en ese caso, o sea, la primera entrevista sí o sí tiene que ser con el papá, la mamá o la abuela, porque a veces los padres están en el exterior, ¿verdad? No están presentes, o alguien tiene la guarda de ese niño o de ese adolescente. En ese caso, se asume de que la persona que tiene la guarda, y a veces por situaciones de maltrato, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, el niño vive con los abuelos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va la abuela solicitando ese apoyo y ella expone el caso del chico. Y eso tiene que quedar constancia nomás, escrito en este documento. O sea, En ese nosotros, caso, ¿verdad? Sí, perdón, o sea, decime nomás. nosotros no es que le pedimos alguna documentación que avale lo que nos está diciendo. O sea, si se va un chico de 14 años, de 15, y se va con su vecino, y su vecino dice, no, yo estoy a cargo porque tenía maltrato. Una forma de decir, ¿verdad? Mm. Porque me dice eso, yo ya puedo asumir nomás y le hago completar este contrato. Mm, No, 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 no. Tenés que tener un documento de respaldo. Tienen que traer un Sí, documento y tienen que con eso traer, nosotros podemos, ya, tienen que traer. ahora sí Sí, entendí. cuando se trata de los abuelos, por lo generalmente tampoco les exigimos porque a veces son así como acuerdos nomás verbales, ¿verdad? Entonces uno ya se da cuenta que realmente son los abuelos o a veces luego es la abuela quien pide la cita, ¿verdad?
Entonces, al momento de solicitar la cita, ya te dicen, bueno, yo soy la abuela, soy la tía, soy la madrina, ¿verdad? Entonces, se supone que cuando hay menores a cargo, tiene que haber una documentación al respecto. Eso es lo que establece el Ministerio de la Niñez. Yo no puedo tenerle a un niño que no forme parte de mi familia por más de, creo que 48 horas conmigo. Necesariamente yo tengo que informar a las instancias que correspondan, ¿sí? Por eso que el tema de niños y adolescentes, uno tiene que tratar siempre de respaldarse con ese documento. Entonces se le pide la cédula, por eso que se anota también el número de cédula. Donde yo, si es un chico que está en una situación irregular, ¿verdad? Las famosas criaditas o criaditos, cosa que se dice que ya no existe. O menores trabajadores. Entonces nosotros tenemos que tratar siempre en ese sentido de cuidar de que realmente el niño esté con las personas con quienes fueron asignados, si es que no están con papá y mamá o no están con sus padres, ¿verdad? Acá en nuestro país es muy común que vivan con los abuelos. Pero ¿por qué viven con los abuelos? A lo mejor porque mamá trabaja. Pero por lo menos esa primera entrevista, aunque mamá trabaje, mamá tiene que venir, tiene que asistir. Y se le pone luego eso como condición. Entonces, supongamos que la abuela le trae hoy. Le decimos, bueno, yo voy a tomar, la mamá no viene por motivos laborales, entonces yo tampoco puedo continuar con el proceso. Es fundamental contar con informaciones que los padres nos puedan proporcionar, ¿verdad? En nuestro contexto ocurre muchísimo eso. O el niño no vive con el papá porque el papá vive en otra casa, tiene otra familia, se trata de padres separados, divorciados, etcétera, ¿no? Entonces el niño queda de día, digamos, bajo el cuidado o se queda con los abuelos, pero hay una mamá quien es la representante legal, ¿verdad? Porque cuando hay un divorcio se establece también el régimen de relacionamiento. ¿Con quién vive o con quién se queda el niño o el adolescente durante la semana? ¿Cuál es el régimen de visitas, etcétera, etcétera? Ahí también tengo una duda, profe. En caso de que le traiga, sí, decime. Perdón, usted dijo que tenemos que tomar los datos del papá y la mamá y que a veces existen casos en el que, por ejemplo, solamente uno de ellos quiere que el hijo pase por el consultorio psicológico, ¿verdad? Y que se puede tener problemas con respecto a eso. ¿Y qué se hace así si la mamá Ujú. sabe que el chico necesita y el papá, por ejemplo, dice no, o viceversa? ¿Cómo se consigue eh, que se pueda proceder Ujú. a la atención del niño? Lo que nosotros solemos hacer, sí, cuando nosotros tomamos conocimiento del caso, ¿verdad? Porque a veces hay una cuestión incluso de disputa más de pareja que con respecto a los niños, ¿verdad? A ver quién se queda con el niño o a ver quién es el que finalmente tiene mayor poder, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es tomar todos los datos, tanto el nombre del papá, generalmente la mamá tiene el número de teléfono del papá, entonces lo que hacemos es llamarle al papá, presentarnos, decirle, ¿verdad? Comentarle de que su hijo está en un proceso de evaluación, ya sea por indicaciones a veces del colegio, precisamente porque a la mamá nomás se le antoja, sino porque se le observa al niño o al adolescente que está presentando determinadas características así como problemáticas o que requiere algún tipo de intervención, ¿verdad? Entonces se le explica en qué consiste y que también se necesitaría en algún momento conversar con él para saber las condiciones en las que se está dando ese relacionamiento, ¿verdad?
Y como les digo, a veces más porque el papá está enojado con la mamá, entonces les hace la vida imposible a todos, ¿verdad? Pero cuando se le explica cuál es el contexto, que no tiene que ver con él precisamente, sino tratar de generar el bien, el interés, de considerar el interés superior del niño, entonces, bueno, muchas veces no tienen ese inconveniente, sino al contrario, ¿verdad? Dicen que expresan que están conformes, que no tienen ningún problema, incluso que se les llame, ¿verdad? Porque eso ocurre muchísimo cuando hay procesos de separaciones conflictivos, ¿verdad? Entonces, el divorcio pues no siempre es de mutuo acuerdo o la separación de mutuo acuerdo. Entonces, lo que se genera ahí es una conversación, aunque sea por teléfono con el papá, o si vive con el papá y tenemos que hablar con la mamá, entonces explicarle lo mismo, porque hay casos también así, que el chico queda con el papá y no precisamente con la mamá, como se espera naturalmente, ¿verdad? Ya, gracias, profe. Y Eh, último, sí, con decime. respecto decía en la ficha al inicio que hay que completar si tiene hermanos. Al decir Sí, hermanos, es necesario, por ejemplo, preguntarle si tiene medios hermanos o cosas así, porque a veces que sí, sí. los chicos no le tienen, no viven con sus medios hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Pero Sí, es necesario, es un sí. dato importante también igual. Claro, claro. Ya. Todos los datos que ustedes puedan recabar y que consideren de importancia. Porque igual existe ese vínculo de hermandad. Qué tan estrecha sea la relación, bueno, eso también puede generar algún tipo de conflicto o de problema en la persona. Mi papá prefirió vivir con esa señora y con los hijos de esa señora, por ejemplo, y a veces se refiere a sus hermanos de padre, ¿verdad? O a veces de madre, porque hoy en día tenemos diferentes modelos, diferentes estructuras familiares, ¿verdad? Los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, ahí a veces se da esa conjunción, ¿verdad? Y no necesariamente cuando hablamos de hermanos nos estamos refiriendo a los hermanos exclusivamente biológicos, ¿verdad? También podemos considerar. Es más, hay chicos que dicen, yo le considero como hermano a fulano de tal. Realmente él no es el hijo de mi papá ni de mi mamá, pero él creció con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso también se registra. ¿Por qué? Porque el chico o el niño, el adolescente le otorga un valor afectivo importante, ¿sí? Sí, gracias, profe. Puede ser su hermano biológico, pero el contacto es mínimo o no se aguantan, se pelean todo el tiempo. Incluso hay chicos que te dicen, hubiese preferido no tener hermanos o le odio a mi hermana o a mi hermano, ¿verdad? Hasta ese tipo de expresiones solemos escuchar. Entonces, sí, cualquier dato que se refiera a eso, genial. Van anotando. Eso es lo importante, que ustedes tienen que tratar de anotar todos los datos que se les va pasando. Y se le dice luego a la persona, ¿verdad? Yo tengo que anotar, te voy a habilitar, solemos decir, ¿verdad? Como en todos los otros consultorios, ¿verdad? Te vamos a habilitar una ficha y yo necesito que vos me proporciones estos datos, ¿verdad? Entonces, desde el nombre, la dirección, el teléfono, inclusive, ¿verdad? Hasta nos puede mentir con respecto a su dirección, pero por lo general la gente es sincera. O si te dicen, la verdad que no sé cómo se llama mi calle, ah, bueno, entonces por lo menos el barrio, la ciudad donde vivís. Alguna referencia, ¿verdad? Es solamente para ubicarnos un poco de dónde provienen estas personas. ¿Sí? Sí, Bueno, entendí, profe, volviendo al tema gracias. legal, ¿verdad? En la ficha, no no la
el compromiso, en este caso el contrato psicoterapéutico, sí la hacemos firmar y la carta de autorización cuando el niño no va a venir con los padres a las consultas, sino va a venir con otra persona, con la niñera, con la tía, fijándose ustedes incluso después con más detenimiento. Una constancia de atención, varios elementos de que el niño no debería ser expulsado, sino ser atendido en base también a la matriculación a estos apoyos puntuales. Entonces, por lo general nos piden alguna constancia de que la persona está recibiendo apoyo psicológico. Entonces, tenemos también eh, esa, esa constancia, ¿verdad? Si algo ya estructurado, eso se puede llenar a mano y siempre se le hace firmar en otra copia, como para que ustedes se queden o el terapeuta o el psicólogo se quede con una copia de respaldo que se le brindó una constancia, ¿verdad? Bueno, y tenemos acá también en esta estación de, 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 de un poco de los procedimientos, Profe, sale muy entrecortado. etcétera. Yo también les puse una estructura de modelo de informe, ¿verdad? Pero eso así a modo genérico. Después vamos a armar nuestro informe ya en base a la práctica. Ya nos hablamos. Profe, ¿Se escucha? profe, sale muy entrecortado. Yo no, Sí, este más el anterior que estaba hablando usted sobre la constancia, esa parte yo no escuché nada, nada luego no escuché. Salía sí. entrecortado, no sé si a mí nomás. Nada, no escuchaste. Solo el final, estaba empezando ahora usted, nota de derivación, pero el anterior que dijo que tenemos que tener una constancia y yo no entendí si tenemos que Sí, hacer una copia o es uno solo, o sea, o si se refería a la ficha sí, que se hay que hacer, esa parte no entendí. sí. Muchas veces las personas, bueno, muchas veces el colegio condiciona la matriculación del niño o del adolescente, ya sea por problemas conductuales
vuelta. Hola, gente, de vuelta. Hola, profe. Ahora se escucha. Bueno, entonces son fichas, son documentos que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? No les quiero cansar con esto, pero por lo menos para que vayamos así, más o menos viendo con qué ya contamos y que ustedes también pueden utilizar como referente, ¿sí? Esta nota de derivación es la que completamos cuando se trata de casos bastante específicos, ¿verdad? Por ejemplo, ideaciones suicidas, en caso de que, por ejemplo, requiera de una atención psiquiátrica. Entonces, hacemos como una solicitud, completamos con los datos del usuario, ponemos, ¿verdad? Justamente ahí dice también el nombre de la persona de contacto o responsable del usuario. Fijamos eso, queda ahí registrado, el motivo por el cual estamos derivando, las medidas tomadas y algunas observaciones puntuales. Y por supuesto, abajo, nuestra firma correspondiente. Si la persona llama por teléfono, es más difícil que le hagamos completar esta ficha. Por eso que yo les decía el otro día, hay todo un protocolo, inclusive cuando nosotros vamos a intervenir de manera presencial, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta nota de derivación. Cuando se hace por teléfono, por eso les decía, podemos comunicarnos directamente con el familiar hasta que este familiar se haga cargo o llamar si la persona se resiste a darnos un número de referencia, entonces llamamos a la comisaría para exponer el caso. Eso es lo que se puede hacer. ¿Pregunta aquí? De mi parte, nada muy claro, profe. Bueno, Muy claro, profe, pero entonces respecto, mi propuesta es que ustedes se fijen en ese instrumento. ¿Perdón? seguí nomás, profe, Bueno, seguí yo nomás. quiero entonces que ustedes revisen. Ok, yo quiero que ustedes revisen estas fichas. Yo les voy a alzar a la plataforma y ustedes pueden ir mirando, ¿verdad? Bueno, no quiero que quede colgado el pedido de ustedes, no va a quedar colgado, así es que no se preocupen por esa necesidad que tienen de aprender a hacer informes. Ya les di mi palabra y vamos a avanzar en función a eso, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a utilizar ahora ya como primera herramienta va ficha de atención a adultos, a jóvenes y adultos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, acuerdo sería aplicar, primero ustedes van a leer esa ficha, ¿verdad? Van a interiorizarse, van a ver qué áreas tenemos que explorar en función a lo que dice la ficha. Y después yo les voy a sugerir que podamos hacer la aplicación. O sea, para el próximo jueves quiero que ustedes me planteen sus dudas. Inclusive podemos hacer como un simulacro de entrevista acá en si alguien se ofrece voluntariamente, ¿verdad? Entonces llenamos esa ficha con esos datos o esas informaciones que la persona nos va a ir proporcionando. Vamos a tomar como referencia a adultos. Y después vamos a meternos en el campo de los niños y adolescentes. Entonces, para el próximo jueves es revisar esa ficha, revisar ese contrato, ¿sí? Esa ficha tiene que ver con la entrevista, ¿ya? La observación, por lo general, en función a cómo
llega el paciente. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en ese paciente cuando viene a solicitar el servicio? Viene agitado, viene exaltado, viene nervioso, la ropa sucia, llega a tiempo, se manifiesta cordial, viene apresurado, muchas veces tiene la voz temblorosa, lo decimos por la forma como él se expresa, etcétera. Entonces, todos esos datos uno puede ir observando cuando la atención es presencial. Cuando la atención es virtual, es que estamos escuchando. Entonces, eso también nosotros podemos ir anotando. Se le percibe calmada, porque ese va a ser nuestro término, ¿verdad? Que se le percibe calmada, se le percibe exaltada. Nuestra entrevista, nuestro contrato psicoterapéutico. Quiero que miren esos dos instrumentos y quiero que piensen en qué instrumento de evaluación podrían utilizar. Si les parece, esa parte dejamos libre para que cada uno seleccione un instrumento. Profe, ¿y ese instrumento del que está hablando, usted nos va a dar opciones Sí. o cómo vamos a hacer? En base a lo que ustedes manejen, en base al test que ustedes quieran utilizar, que ya conocen. Por ejemplo, alguien me dice que ya conoce el AF5, utiliza eso. Si no, yo tengo un instrumento de bienestar psicológico que es súper simple su aplicación, que ustedes se pueden autoaplicar o pueden aplicarle a la persona, si les parece. Y eso usted nos Entonces puede también, facilitar. sí, yo les voy a facilitar entonces la ficha. Voy a anotar ya para no olvidarme. Entonces, les envío la ficha para la entrevista, les envío el contrato psicoterapéutico y también el instrumento que sería de bienestar psicológico. Autoaplíquense si quieren, ¿sí? No pongan nomás ahí sus nombres, pueden utilizar un seudónimo, como ustedes quieran. Total va a ser de prueba de, como ejercitario nos va a servir. Entonces, con eso nosotros ya tendríamos entrevista, podemos redactar brevemente acerca de lo que se observa en la persona si es que aplicamos a otra persona. Y si nos autoaplicamos, también podemos autodescribir nuestra conducta ante ese proceso de autoevaluación. Más esa entrevista de bienestar, ese cuestionario es una escala de valoración del bienestar psicológico. Entonces, con eso ya tendríamos así como elementos para armar nuestro primer informe. ¿Sí les parece? Súper luego, profe. Bueno, entonces no vamos a apuntar todavía a lo psicopatológico. Vamos a tratar de hacer así como una primera exploración. Vamos a partir de un supuesto de que, bueno, todos tenemos bienestar o estamos con bienestar emocional, ¿verdad? Entonces, tampoco nos asusten por los resultados, porque estamos, de hecho, también en una etapa así donde hay mucha tensión, mucha incertidumbre, de por ahí les sale un poquito elevado algún aspecto, entonces, pero eso también se va trabajando. Bueno, en la plataforma, gente, yo les alcé, les digo, un material sobre evaluación. Otro material que hace sobre el informe psicológico. Un modelo de análisis de los instrumentos que allí con ese caso se aplicó. Es solamente con fines pedagógicos. ¿Sí? Y también un documento que habla acerca de los aspectos éticos. Las 10 recomendaciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos elaborando un informe psicológico. No sé si es ya demasiado material, pero por lo menos vayan leyendo y mirando, por favor. Aparte de eso, Julieta también me facilitó unos materiales que si quiere ya ella compartir con ustedes, genial. O alzamos a la plataforma, pero como se trata de textos
No sé si podemos cargar a la página del curso o ella les envía al grupo de WhatsApp o al Sal Drive. No sé cómo suelen hacer. Bueno, entonces, para la próxima, quedamos con que ustedes me van a venir con sus preguntas con respecto a los instrumentos y después, en una segunda etapa, entonces ya vamos con la aplicación, el análisis y la tercera sería la posibilidad de redactar ya el informe. ¿Les parece? Sí, profe, súper bien. ¿Sí? Sí, profe, súper. Bueno, no se apresuren, vamos a ir con calma, con tiempo, pero la idea es que justamente ustedes, ¿cómo sería? Que ustedes se sientan así como en confianza también para plantear las inquietudes prácticas que tengan, ¿verdad? Yo entiendo que ya están entrando a la recta final, a lo específico, ¿verdad? De que hace a nuestra profesión, ¿verdad? Pero recuerden también que hay todo un programa que se tiene que ir siguiendo. Entonces, en algún momento tenemos que retomar otra vez nuestras intervenciones de crisis. Eso también vamos a ver cómo podemos estructurar con esto, ¿verdad? Por eso que esta parte eh, entiendo que es así como vital para ustedes porque ustedes ya están analizando cuáles son las deficiencias, las carencias, las lagunas que van encontrando, ¿verdad? Pero como les digo, no se apuren demasiado, vamos a ir avanzando y la idea también es desarrollar ese contenido que tenemos preparado para la materia. ¿Sí? En la plataforma tenemos el protocolo de intervención para cuando nos toque ir al Ministerio de la Niñez. Ahí arriba mismo, entre los materiales principales está ese documento. Entonces, yo sé que a veces nos saturamos un poco con los materiales, pero lo importante es también que ustedes, en la medida de las posibilidades, vayan mirando, vayan hojeando porque como toda institución, ellas tienen sus normativas, ¿verdad? Sus formas de actuación, su ruta de intervención, como se le dice también. Entonces, muchas veces tenemos que adecuarnos a eso. Entonces, en el caso de hoy, yo les presenté los instrumentos básicos que utilizamos en el centro psicológico. Cada profesional que trabaja en el centro psicológico tiene también una perspectiva diferente para abordar los casos. Entonces los instrumentos pueden ser diferentes. Si viene un pedido de evaluación sobre un caso de abuso sexual, obviamente tenemos que buscar las herramientas que midan ese aspecto o que evalúen ese aspecto. Entonces, por eso que también puede ir variando demasiado con respecto a qué instrumentos vamos a utilizar. No podemos quedarnos con uno solo, sino tenemos que ir generando justamente esa carpeta donde condensemos todos los materiales respecto a los instrumentos de evaluación. Lastimosamente acá por cuestiones económicas muchas veces recurrimos a las fotocopias, ¿verdad? Eh, cuestan caros los instrumentos de evaluación, pero bueno, en cierta forma y con fines pedagógicos podemos utilizar esas fotocopias. Bueno, consulta aquí. ¿Hasta aquí? Todo muy claro, profe. Bueno, Julieta, yo sé que, bueno, en cierta forma sos un poco portavoz también, así como Fátima, ¿verdad? La delegada de la materia. ¿Qué otras necesidades ustedes fueron así como detectando y que les gustaría reforzar?
Eso me gustaría saber para que también yo pueda reajustar el programa que establecimos al inicio de este periodo. Vayan pensando y sobre esa base entonces vamos a ir como insertando esas necesidades así específicas. Ahora yo sé que es el tema del informe, solo que no podemos avanzar hasta informe sin antes, bueno, hacer nuestras evaluaciones. Es como una cadena. Entonces, quiero que piensen y armen así como una listita, no muy larga, ¿verdad? De cuáles serían esas necesidades así puntuales y sobre eso vamos ajustando nuestro programa entonces. ¿Ya? Bueno, me escriben cualquier cosa, nos hablamos, alguna duda que haya quedado en el tintero, entonces a veces cuando me envían algún mensaje en el WhatsApp los respondo más rápidamente. Entonces no duden de eso. Me escriben y conversamos. Si hay alguna inquietud particular, personal que ustedes quieran tratar, entonces, o si es una propuesta colectiva, entonces también al WhatsApp. Yo sé que el foro se creó para eso, ¿verdad? Pero muchas veces hasta entrar a la plataforma, responder, etcétera, lleva más tiempo. Bueno, pregunta o si no terminamos la clase de hoy. De mi parte nada, profe. No, no Gracias tenés por por la qué. clase. Julieta, ¿algún comentario, propuesta, Yo pedido? ya le avisé lo que usted dijo recién porque ella se tuvo que desconectar Ah, ya, y ya ya, está al ya. tanto y entonces se va a poner en contacto con usted. Dale, dale. Entonces, armen la listita y en función a eso vemos la factibilidad, ¿sí? Sí, profe. Y desde ya, como les digo, ¿verdad? Me gustaría así contar, no ahora precisamente, ¿verdad? Pero ir armando esa lista presenciales. Permanente. ¿Les parece? Gracias, profe. Dale, gracias a Sí, ustedes. gracias, profe. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao.